tardes a todos. Gracias por sumarse. Hoy vamos a hacer otra nueva charla de cocina. Para algunos la segunda, para algunos la primera, porque, bueno, la primera fue solamente para Argentina. Estábamos probando con nuestro amigo Pedro. Así que, bueno, esta vez hemos invitado a todos los sites. Así que, bueno, les agradezco por haberse sumado. Les presento a Pedro, para quienes no lo conocen. Pedro, ¿estás por ahí? Hola Agustín, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, los voy a dejar ahora con Pedro, él le va a contar un poco qué hace y bueno, de qué va a ser la clase hoy. Les Bueno, primero pido, a todos, espero que estén. disculpa, Pedrito, les cuento a los chicos que quienes quieran hacer preguntas las pueden hacer a través del Q&A para tenerlas ordenadas y las puedes ir respondiendo a medida que va pasando la charla. Todo tuyo. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Agustín, y gracias a todos, tanto los que se sumaron hoy por primera vez y como los que se sumaron la vez anterior. La verdad que pone muy contento de lo que fue la charla y la buena recepción que tuvo la misma. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar con lo que es la clase de hoy. No sé si algo le dijo, pero se trata de panes y pizzas. Básicamente va a estar más que nada enfocado en lo que son las masas. Y primero vamos a hablar un poco de cómo se confeccionan las recetas en panificación, tanto para hacer pizzas como para hacer panes. Nosotros tenemos como principal lo que es la base de harinas. A ver, Agus, si querés enfocar la cámara de las manos. Yo acá tengo 100 gramos de harina tostada. Es un tip no muy difundido, esto de tostar la harina, pero es algo que nos da un toque más ahumado, nos da un poco más de crocancia y nos ayuda a jugar bastante, tanto con el aroma como con la textura de la masa final. Yo acá tengo 100 gramos. Y acá tengo 900 gramos restantes de esta harina 3 ceros, que en la totalidad conforman 1 kilo de harina, es decir, conforman el 100% de mi base de harina. Un detalle aparte, lo que es harina 3 ceros y 4 ceros son las harinas, es la nomenclatura que se usa acá en Argentina. Tengo entendido que en otros países de Latinoamérica también se usa una nomenclatura parecida, pero para no correr riesgos, ante cualquier duda lo que tienen que buscar es harina de panadería o harina de fuerza que se le dice, y es la harina 3 ceros. La harina 4 ceros es una harina más refinada y es harina que se usa más que nada para la fabricación de pastas y todo lo que es pastelería. Bueno, como les comentaba, tenemos el 100% de la base de harina acá. Tenemos 900 gramos de harina 3 ceros y 100 gramos de harina 3 ceros tostada. Podríamos usar una mezcla entre 3 ceros y 4 ceros, podríamos usar un porcentaje de integral. Eso va totalmente en gusto y totalmente en lo que nosotros querramos lograr. Bajo mi punto de vista y mi gusto personal, me gusta la harina integral en una masa para pizza. Me gusta, qué sé yo, en 1 kilo, para 1 kilo de harinas, 100 gramos de harina integral me parece que es justo, no más del 30% porque después ya es muy pesada la harina integral y le cuesta leudar. Pero bueno, sigamos nomás. Teníamos, como les dije, nuestro kilo de harina. Ahora, todos los porcentajes que yo vaya a enumerar son siempre en relación a la harina de base. Yo, por ejemplo, en este caso voy a hidratar al 65%, con lo que estoy diciendo que por cada 100 gramos de harina voy a usar 65 gramos de agua, que ya lo tengo pesado acá en esta botella. El tema de la sal, en los panes se suele salar al 2%, en las pizzas se suele salar al 2,5%. Yo como voy a hacer una masa acá que me sirva tanto para panes como para pizza, me fui al intermedio. Por lo tanto, acá tengo una salazón del 2,2%, es decir, tengo 22 gramos de sal, que los voy a agregar acá a los bordes. Pedrito, ¿Sí? tengo algunas consultas antes que avancemos con esto sobre el tema de tostar la harina. ¿Cómo sería eso de tostar la harina? ¿Cómo se hace? ¿El proceso es fácil? ¿Cómo sabemos si la harina está bien tostada? Muy sencillo, muy sencillo. Esto siempre es importante, como lo único, que sea un recipiente grueso el que estemos usando. Yo usé esta olla Essen,
son bastante gruesas. Lo más grueso que tengan va a venir bien, porque eso nos ayuda a que el calor se distribuya de manera uniforme. El tostado, ustedes lo van a medir con el aroma. La harina, si se quema, se tuesta de más, va a empezar a largar un aroma amargo, un aroma ácido. Eviten eso. Ya cuando agarra un color beige, similar a esto, por ejemplo, no sé si llega a ver bien acá, pero un color similar a este, ya estaría en el punto adecuado. Ahí acerco esta cámara y estaríamos en el punto adecuado del tostado de la harina. Entonces, está resuelta esa duda. Y bueno, si alguien se queda con alguna duda al respecto, vuelve a comentar por ahí y volvemos sobre eso, no hay ningún problema. Dale, y acá me están pidiendo si podés por favor repetir el tema de las medidas de agua por la cantidad de harina y demás. No, eso es variante, Yo ahí lo que expliqué es para que ustedes tengan la referencia de cómo se interpreta una receta de panadería. Todas las recetas de panadería que nosotros podamos encontrar en libros y bibliografía en general, van a hablar de cierto porcentaje de hidratación, cierto porcentaje de salazón. Yo lo que trataba de explicarles es que eso, que cuando hablo de porcentaje de hidratación, porcentaje de salazón, es siempre respecto a mi base de harina. Y por otro lado, tengo mi porcentaje de harina que conforman el total de la harina. Como yo les decía, 90% trigo 3.0 y 10% harina de trigo 3.0 tostada. Agregué la sal se agrega por la periferia, esto para evitar que haga contacto directo con la levadura. La levadura, no sé si sabrán, pero básicamente son un conjunto de microorganismos que se van a alimentar, conforman una colonia y se van a alimentar de los almidones disponibles y los azúcares disponibles en la masa, y con eso van a fermentar y van a generar el dióxido de carbono que nos va a dar la miga. Entonces, si yo lo pongo en contacto directo con la sal, la sal actúa como limitante a la fermentación de la levadura y va a hacer que el producto no salga como nosotros esperamos. Acá tengo levadura fresca, prensada. Uso muy poca cantidad. Por cada 1 kilo de harina, 3 gramos de levadura. Esto, la forma de determinar la cantidad de estas, si no tienen balanza, el cubito que se compra de levadura fresca prensada ya tiene un peso, suele ser de 50 gramos. Ustedes, si cortan a la mitad, sabrán que tienen 25 y ahí pueden ir fraccionando a nivel estimativo. Por otro lado, también está, si querés enfocar la cámara de las manos, está lo que es la levadura seca, que viene en polvito, y esto es más concentrado, y a su vez viene con ciertos suplementos, suele venir con bicarbonato, suele venir con algunos agregados, por eso yo trato de evitarla, y además me gusta más el sabor y el aroma que da la levadura fresca, pero bueno, la otra es como más estable, por así decirlo. Bueno, ahora agregamos la levadura a la harina, y vamos a empezar a agregar el agua. Como les comenté, el agua yo ahora lo voy a hacer a una hidratación del 65%. Las pizzas se suelen hidratar, son más crocantes que un pan, entonces las pizzas se suelen hidratar a un 60-55%. Con esto, para volver a repetir lo que explicaba con anterioridad, quiere decir que por cada 100 gramos de harina uso 55 gramos de agua. Los panes, un pan de hidratación intermedia suele estar en un 70% de hidratación, y un pan ya de hidratación muy muy alta suelen llegar al 90%, es decir, casi la misma cantidad de harina que de agua. Pero bueno, ya para meternos en ese tipo de panadería hay que estar bastante más canchero porque no es fácil amasar una masa tan hidratada, ¿no? De hecho, son cosas que se suelen hacer generalmente con máquinas y toda una instrumentación ya bastante profesional. ¿Qué pasa? La harina que estemos usando depende de la calidad que consigamos. Puede llegar a tener un poco de agua almacenada en su interior, tenga cierta humedad propia de la harina. Entonces, yo cuando vaya a proceder a hidratar la masa, no voy a agregar todo el agua que indica la receta. ¿Por qué? Porque
parte del proceso del desarrollo de la masa implica fermentación, implica que la harina se vaya hidratando, implica toda una serie de procesos que hacen que si yo después agrego harina a mitad de la preparación, ya voy a estar deteriorando el resultado de mi producto final. Entonces, lo que tengo que hacer es ir agregando agua de a poco. Primero voy a hidratar la parte de la levadura para disolverla bien, y después la voy a ir agregando de a poco para determinar cuándo mi masa está completamente hidratada. Si yo agrego todo el agua de una, que me indica la receta, si a su vez la harina que yo conseguí tiene un cierto nivel de hidratación previo, considerable, y me va a sobrar agua. Me va a sobrar agua y voy a tener que compensar con harina, y eso no es lo recomendable. Siempre lo recomendable es ir amasando de a poco y en todo caso agregar un poco más de agua y no tener que compensar después con harina. ¿Queda claro eso, Agus? ¿Cómo vienen ahí las preguntas? Sí, venimos bien. Lo que sí, cuando terminemos con la preparación, estaría bueno que repasemos bien las cantidades. Me preguntan por ahí por la levadura, si se puede usar levadura activa seca, Sí. y cuando es en sobre, cuánto se debe agregar, ya que no tiene del otro tipo. Si fuera solo en sobre, cuánto habría que agregar para 1 kilo de pan. Bueno, eso es un poco como le comentaba. La levadura que viene en sobre, que viene seca, viene aditivada, es más estable, entonces se usa 1/3 de lo que indique la receta de levadura fresca. Es decir, yo por eso en el flyer indiqué que íbamos a usar o 3 gramos de levadura fresca o 1 gramo de levadura seca. Si no tiene cómo pesarlo, además pesar 1 gramo necesitas una balanza como la que usaba Walter White en Breaking Bad. Nada, yo te diría que es la puntita de una cucharadita, es muy poco 1 gramo. Está claro. No ¿Y pasa. hay alguna manera que definamos la consistencia que debería tener la masa para el pan luego de hidratarla? ¿Cómo nos damos cuenta que ya está justa? Eso en gran medida lo va a dar la práctica, pero sí, ya lo vamos a ver a esto. Perfecto. Y lo último que me preguntan es, ¿la levadura la fermentaste antes con agua tibia y azúcar, o la va derecho a la harina? Lo que hago yo como preso, esto es algo que quería explicar. Un buen pan o una buena panificación debería pasar por 3 procesos de fermentación. Uno es lo que se llama prefermento, que es, por ejemplo, en esto que está bastante de moda ahora, que es la panadería con masa madre. El prefermento en este caso sería la masa madre. La masa madre viene a reemplazar a la levadura. Básicamente es un cultivo de microorganismos y levaduras generados y mantenidos por nosotros. En este caso, mi prefermento sería la levadura que yo usé, que la hidraté, sí, por eso lo que les dije antes, la mojé un poco antes y la disolví bien antes de integrar toda la masa. Pero lo hice dentro de la misma masa. Eso que dicen, yo no lo creo necesario porque es un pan, esto va a ser un pan de fermentación muy larga. Entonces, la levadura va a tener tiempo de activarse y de trabajar sin necesidad de hacer una activación previa. Hay muchas técnicas de activación previa, el pulish, la esponja, pero bueno, justo en esta receta no haría falta ningún paso previo. Salvo ese sí, de mezclarla con un poquito de agua, disolverla bien Perfecto. y con eso integrarla a la receta. Y lo Miren, último que por ahí no aclaramos, y estaría bueno aclarar, es cuándo vamos a poder utilizar esta masa para ya hacer comida, digamos. bueno, retomemos esto. Hablamos de que una buena panificación necesita 3 pasos de fermentación. La primera era el prefermento, que en este caso era la levadura disuelta que nosotros usamos. Después viene lo que es la fermentación primaria, que es lo que va a iniciar cuando yo termine de amasar. La fermentación primaria, a su vez, se da en bloque. También se le dice fermentación primaria o fermentación en bloque, porque es cuando fermenta todo este bloque de masa en conjunto. Por último, viene lo que es la fermentación secundaria o fermentación en pieza, que es cuando yo ya tengo los bollos de pan y de pizza separados y eso fermenta
cada uno de manera separada. ¿Qué pasa en cada una de las fermentaciones? La fermentación en bloque, la fermentación primaria, se da a temperatura ambiente durante 3 o 4 horas. Durante ese proceso, la masa desarrolla la estructura. El gluten, que es lo que nos va a dar la estructura de la masa, se desarrolla tanto por acción mecánica, que es el amasado que yo le voy a estar dando, como por tiempo. Durante ese periodo va a fermentar y va a desarrollar su estructura. La fermentación secundaria la vamos a hacer en heladera durante 8 horas, por lo menos. Es decir, estos panes los van a poder probar mañana, o van a poder cenar unas pizzas ricas mañana. Y eso es lo que va a generar tanto el sabor como el aroma de la levadura, de la masa, perdón. ¿Qué pasa? La levadura, al fermentar en frío durante tanto tiempo, primero que desarrolla aroma, color y textura bastante más interesante que lo que hace si nosotros pusiéramos una cantidad exacerbada de levadura, como se suele hacer. Eso se suele hacer mucho para reducir tiempo de laburo, de trabajo. Si yo estoy en un restaurante y tengo que sacar ahora en un ratito, ya viene la gente a comer, bueno, en este caso no porque estamos ante pandemia, pero supongo que tengo que repartir pizza en un ratito, y capaz que se me complica tener la masa hecha del día anterior y cosas así, entonces la industria, el comercio se ha adaptado de esa forma a hacer un pan con mucha cantidad de levadura, y por eso estamos acostumbrados a ver recetas con mucha cantidad de levadura. De hecho, hubo gente que me preguntó, che, ¿no es un error esta la poca cantidad que lleva? Y no, créanme que es así. Esto a su vez va a hacer que el pan, al fermentar por tanto tiempo, llegue mucho más digerido al momento en que nosotros vayamos a prepararlo. Entonces va a hacer que nos caiga mucho mejor. Hagan la prueba. Cuando vayan ingiriendo estos panes, estas pizzas de manera más seguida, y después compren pan en una panadería, van a notar la diferencia. Les va a caer mucho más pesado el pan de panadería. Porque al estar tanto tiempo fermentado, es como que llega más predigerido y el sistema digestivo nuestro lo digiere mucho más. Bueno, ya tenemos el bloque armado. Acá hago, mira, enfocame la de las manos. ¿Ven cómo se rompe? Esto se rompe así porque la masa se dice que no tiene fuerza. El gluten todavía no está desarrollado, la masa no desarrolló fuerza, y a su vez, como se ve, están en esta textura así que no es lisa, es como que se la ve como corrugada. ¿Cómo me doy cuenta el punto de hidratación? Si bien presenta cierto pegoteo, yo la puedo despegar de la mesa. Esto es una hidratación del 60% más o menos. Ya una hidratación más avanzada, a mí me costaría despegarla de la mesa, quedarían cosas pegadas, pero a su vez, esta presenta cierto pegoteo, pero la puedo malear. Ahora vamos a proceder a amasar. El amasado que yo voy a hacer ahora es uno bastante clásico. Enfocame las manos, Agus, por favor. Y es de tirar para adelante, es como que buscamos romper la masa, ¿no? Y bueno, yo soy zurdo, ustedes por ahí inviertan sus manos, pero la mayoría serán derechos. Pero estiro con esta, rompo la masa, fíjense cómo se rompe esto es porque el gluten todavía no está desarrollado, como que se desgarra, y con esta mano traigo y giro. ¿Ven? Ahí. Ese es el amasado que yo voy a hacer ahora porque no puedo hacer mucho ruido, mucho despliegue, porque tengo las computadoras tomando desde la mesa y voy a tirar todo. El amasado que yo haría si estuviera solo y sin cámara acá es este que se denomina amasado francés, que es bastante más eficiente y consiste en tirar, pliego y tomo al costado y vuelvo a tirar. ¿Ven? Tiro, vuelco la masa sobre sí misma, tomo de costado y vuelvo a tirar. Con todo este golpeteo le voy a dar mucha acción mecánica y voy a hacer un amasado bastante eficiente. Es muy común que los amasados te los representen en tiempo, y la verdad que es una medida súper relativa del tiempo, porque si yo estoy amasando a mucha velocidad, así, o si yo estoy amasando así, tranquilo, no es lo mismo. Entonces es como que hay que aprender a detectar cuánto está el punto de amasado. Esto básicamente, como
el objetivo del amasado es el desarrollo del gluten y nosotros el gluten también se desarrolla por tiempo y esto va a estar mucho tiempo reposando, no nos va a hacer falta un amasado muy intenso. Yo esto podría amasarlo tranquilo, así, darle, no sé, 20 golpes como esos que les mostré recién y ya estaría. Una vez que eso ya está listo, nosotros tenemos el bollo armado de esta forma, así circular. Esto tiene que reposar, como les dije, para su fermentación primaria a temperatura ambiente durante 3-4 horas. Por cada hora que pase, nosotros vamos a tener que hacer, supóngase que ya pasó una hora, esto siempre tapado, todo lo que es almidón en contacto con el oxígeno genera una costra. Entonces, siempre que tengamos esto reposando, hay que o podría usar la olla esa que tenía recién y taparla, o poner una bolsa de nylon y estaría perfecto. Bueno, cada una hora, con esto tapado, hay que hacer los pliegues. Entonces hagan de cuenta que yo dejé esto reposar, pasó una hora, gracias a la magia de la televisión, y hacemos esto que son los pliegues. Con los pliegues, yo lo que voy a estar haciendo es, primero, generar cierta laminación, es decir, como que se vayan generando ciertos niveles que me van a ayudar a una buena estructura en el pan, y a su vez voy haciendo que lo que estaba en la superficie pasa al centro y cosas así, es decir, que se mueva la masa, que se vuelva más homogénea, y es como que iguala las temperaturas dentro de la masa. La masa, a medida que empieza a fermentar, empieza a levantar una temperatura interna. Esto lo tengo acá para que lo vean. En las panaderías de un muy alto nivel se usan estos relojes, así, si quieres enfocar la cámara de las manos, que se pinchan ahí y marcan la temperatura interna del pan. Y con eso determinan el grado de fermentación que el mismo tiene. Debería llegar a unos 27 grados de temperatura interna para que ya haya finalizado la fermentación. Nosotros acá trabajando de manera casera no usamos esos recursos, pero bueno, te lo nombro para que lo tengan en cuenta. Parece que es un dato interesante para saber. Y como les decía, vamos a ir haciendo los pliegues estos cada una hora. Hagan de cuenta que pasó una hora, volvemos a plegar. Y así 3 veces hasta que pasen nuestras 3 horas de fermentación primaria. Hagan de cuenta que ahí nuevamente pasó una hora y otra vez vuelvo a plegar. Les puede pasar que sus panes queden chatos. Cuando sus panes queden chatos, es que la fermentación primaria no se desarrolló de manera correcta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, por X motivo, esto lo fermentaron 3-4 horas y les quedó chato, y bueno, la próxima vez denle una horita más y hagan un pliegue más de estos y seguramente van a ir mejorando sus resultados. Bueno, hagan de cuenta que por la magia de la televisión, acá ya pasaron las 3-4 horas, yo hice los 3-4 pliegues. Llega el momento de, primero desgasifico, tengo que sacarle todo el gas que tenga adentro, producto de esa fermentación que les nombré, y después vamos a dividir en lo que van a ser nuestras piezas. Yo de este bollo que logré con 1 kilo de harina, suelo hacer la mitad para pan y la otra mitad para 2 bollos de pizza. Y con eso comemos mi novia y yo, estamos cubiertos bien durante la semana. Para formar los bollos de pizza, lo que se hace es un cierre, que básicamente es ir metiendo los extremos hacia adentro. Si querés enfocarme la de las manos, Abu. Y mediante este movimiento de acá, vamos logrando el cierre ahí abajo. Y queda una bolita perfecta. Otra vez para que lo vean. ¿Ven? Voy llevando, como si agarrara un joystick de la PlayStation, voy llevando esas partes hacia adentro. Y una vez que ya recorrí toda la periferia del bollo, con este movimiento voy cerrando hasta que queda completamente cerrado. Y ahí quedan listos mis 2 bollos para pizza. Esto ahora yo lo llevaría a un plato y cubierto, o en un tupper puede ser, cubierto para que fermente en la heladera durante un mínimo de 8 horas. ¿Qué vamos a hacer con el pan? El pan hay múltiples formas.
sabrán ustedes, de las panaderías hay muchísimas formas de moldear un pan. Por ejemplo, si quisieran hacer un baguette, que es lo más común de los supermercados y eso, tienen que partir de una forma más o menos así, estirada, y van haciendo presión en un extremo y van enrollando. Esta masa todavía no está ideal para hacer este trabajo, porque como no está el gluten desarrollado, todavía se pega. El gluten es como una red, es una red de proteínas, de hecho, no es como es, que hace que toda la masa se mantenga unida. Una prueba para ver si su gluten está desarrollado es que ustedes podrían agarrar este cacho de masa así. Enfocame la cámara de las manos a vos, por favor. Ustedes podrían agarrar este cacho de masa así y podrían llegar a formar estirarlo tanto que se formaría una película que podrían ver a través de ella. ¿Me explico? Una lámina bien, bien finita de masa se formaría y ustedes podrían ver a través de ella. Acá, como no está formado el gluten, esto se deshace. Y eso a su vez me complica al momento de formar el pan. Pero bueno, volvamos, para formar la baguette, que es el clásico pan, por ahí más uno representativo de Francia, nosotros estiramos, armamos, y con esto vamos a hacer presión en un extremo y giramos sobre ese extremo. Vamos presionando sobre el extremo y giramos sobre el extremo hasta que logremos darle la forma clásica circular. Y estos giros que yo le voy dando sobre sí mismo van a ser los que nos permitan formar ese codito clásico que tiene el pan que nosotros compramos en una panadería. Se logra de esa forma. Una vez que eso está listo, se le hacen los famosos cortes. Y esto en el leudado en el horno, enfocar la cámara de las manos si querés, Gabo. Esto, con estos cortes en el leudado del horno, nos dan la forma clásica, la pestaña y toda esa parte. A mí, ¿qué me gusta hacer con estos panes? Por un lado, también muy común en lo que es la masa madre hoy en día, es tomar un poco de harina o semolín, preferiblemente semolín, que lo nombro para los que no estuvieron en la clase de ñoquis. El semolín es como un paso previo a la harina, es una molienda menos, es algo más grueso. Y tiene la propiedad de que al no estar tan molido no forma gluten, entonces no se adhiere más. No, actúa de manera excelente como impermeable, hace que no se pegue, pero no se adhiere a la masa. Para evitar justamente, si yo usara harina, lo que hablábamos al principio, yo agrego harina ahora, esta harina que yo agrego no va a tener todo el mismo proceso que tiene la harina con la que yo empecé. Entonces estaría malogrando el producto. Yo básicamente en esto lo que hago es formar un bollo, eso también se cierra, hoy veíamos con las pizzas, se cierra de una forma así, o sea, teniendo a que esto tenga un cierre, para que nos quede prolijo, y ahí queda el bollo, y esto va para abajo, en contra de esta canastilla. Se suelen usar unos de madera que son muy caras, esta es una canasta común y corriente, esto es un lienzo de tela común y corriente, y esto en bolsa y a fermentar. Una vez que esto sale, lo presentamos sobre la placa del horno, esto estaría muchísimo más crecido porque ya fermentó, y 3-4 horas antes lo tenemos que sacar de la heladera antes de hornear, lo mismo las pizzas. Todo lo que vayamos a hornear, siempre tratemos de que esté a temperatura ambiente. Entonces, una vez que termina la fermentación primaria, la fermentación secundaria en heladera, sacamos de heladera, esperamos que tome temperatura ambiente unas 3-4 horitas y ya estamos listos para hornear. Y antes de entrar al horno es que hacemos el corte y es lo que va a ser la pestaña esa que queda tan. El corte básicamente es para orientar la fuga de gas. Esto cuando se vaya cocinando en el horno va a ir perdiendo gas, va a ir perdiendo humedad por algún lugar que pueda. Si nosotros no hacemos corte, no orientamos la fuga de gas justamente, la estructura del pan se va a romper por donde pueda y va a largar el gas por algún lado. O sea, el corte es nada más que para que quede perfecto. Lo otro que me gusta hacer a mí es cortar este bollo en otros dos bollos, darle forma así como hoy mostré con las pizzas,
y disponerlo. Esto es un recipiente de silicona apto para horno, antiadherente. Podrían usar estos moldes de budín descartable con bollos más chicos. E incluso si tampoco tienen la canastilla esta, yo durante mucho tiempo hice pan en una olla. Acá ponen el bollo y ponen a fermentar acá dentro de la olla. No hace falta tener un equipamiento muy sofisticado para poder hacer un buen producto en casa. Yo lo que hago es, en este molde, pongo los dos bollos ahí, y esto ya queda cubierto y va a fermentar. ¿Qué pasa? Estos moldes al crecer se van a como pegar uno con el otro. Eso va a hacer que el pan pueda reservar cierta humedad adentro. Es como cuando uno compra los panes de hamburguesa, vieron que vienen como pegados entre sí. Eso ayuda mucho a que conserve la humedad en el pan. Y algo muy interesante para esto sería, por ejemplo, si nosotros usamos la masa solamente para hacer pan, podríamos agregar semillas y agregar semillas a la masa del pan. U otra cosa que podemos hacer es reemplazar la hidratación del agua, reemplazarla por leche, y así estaríamos generando el pan lactal que uno compra bajo la marca de Bimbo, Fargo, no sé, hay varias marcas, y por algún viaje que he hecho sé que en los distintos lugares del planeta van cambiando las marcas, pero el logotipo es todo lo mismo y el producto debe ser similar. A su vez, algo muy interesante que permite este bollado así, es que me permite fraccionarlo. Yo acá ya tengo un pan terminado, poneme la cámara, ¿está? Bueno, acá se ve un poco mejor. Pero bueno, yo acá tengo un pan terminado y está todo cubierto de semilla. Ahora le voy a enseñar cómo hacerlo. Y este bollado, justamente acá es la unión entre los dos bollos y me permite cortarlo así, fácilmente. Y yo, por ejemplo, puedo comerme esto durante unos días, llevarlo al freezer y me voy armando de mi stock de pan y puedo comer pan hecho por mí, de muy buena calidad, que sé que cae muy bien y estar cubierto en stock. Para hacer la costra esa de semillas, yo acá tengo igual cantidad de semillas que de agua. Las semillas, por una película que tienen en su exterior, esa película es necesaria, es como una especie de adaptación evolutiva que tienen las plantas que les permite que un animal ingiera la semilla, las procese por todo su sistema digestivo, y cuando hace sus necesidades, la semilla todavía sigue lista, sigue con posibilidades de germinar. Incluso hay semillas que si un animal no las come, no las ingiere, la semilla no germina. Eso es lo que es porque tienen una cobertura en el exterior, que muchas veces se habla de activar las semillas. Activar las semillas no es otra cosa que eliminar esa película exterior y hacer que la semilla esté disponible para que nuestro organismo las digiera. Si no, no absorbemos sus nutrientes. Entonces acá yo lo que hice fue mezclar partes iguales de agua y de semillas. Acá tengo un mix, hay chía, hay lino, hay sésamo, hay girasol. Y con esa baba que largan las semillas, se arma como una pasta. Y con esta pasta yo puedo darle como un rebozado a mis panes y formar esa costra de semillas que se ve en el pan que mostré recién. Bueno, esto iría a fermentar en heladera, va a fermentar en heladera, no se tira. ¿Podemos aclarar eso, Pedro, de la heladera, temperatura ambiente? Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema del laudado, lo del laudado primario y secundario. ¿Podemos reforzar un poquito ahí el tema de cuándo se usa la heladera, cuándo no? Ahí volvemos con eso. ¿Alguna otra pregunta, Gus? Y tenemos otra pregunta, hay algunos tips, piden, por ejemplo, si se puso algo sobre la mesada antes de amasar para que no se pegue, pusiste algún elemento. No, eso no, solamente con
con una correcta hidratación de la masa ya no hay necesidad de que se pegue. Sí, como ven en la mesa quedan unos restos de cosas pegadas. Después lo que hago es pasar un poco de agua caliente y limpio todo. Pero no, en principio, ahora sí, cuando yo voy a estirar las masas, voy a estirar la masa de pizza, ahora sí voy a usar semolín para estirar y que no se me pegue. Pero con el pan no habría problema. Sí, si a ustedes le da más seguridad o le dan más facilidad, usen un poco de harina, ¿no? Más que va a quedar un pan feo porque hayan usado un poco de harina. Pero no, en principio no habría necesidad de eso. Respecto a las fermentaciones, yo acá tengo un bollo, que es el que voy a usar para las pizzas. Este bollo ya estuvo en la heladera, fermentando durante, si se acuerdan, nosotros partimos de lo que fue fermentar, amasamos, mezclamos la masa, amasamos. Una vez que terminamos el amasado, empieza lo que es la fermentación primaria. Durante esa fermentación vamos a ir haciendo los pliegues para que la masa gane estructura, gane fuerza, no nos quede un pan chato, un pan levante. Una vez terminada esa fermentación primaria, lo que hicimos fue desgasificar, que no es otra cosa que hacerle presión a la masa para que pierda todo el gas que hay adentro, y dividirla en bollos. Yo dividí en 2 bollos que fueron a parar al pan que le puse semilla recién y 2 bollos más que fueron a parar a las pizzas. Esto iría a un plato, a un tupper, a cualquier lado, y ya, o sea, una vez que pasen todo esto, suponiendo que el pan ese que yo hice fermentó 3-4 horas en temperatura ambiente. Eso no lo hice por una cuestión de tiempos obvia y que acá estamos en vivo y en directo, no podemos evitar nada. Pero básicamente es 3-4 horas fermentando a temperatura ambiente, desgasificamos, formamos las piezas, formamos el pan, formamos los bollos de pizza y llevamos a temperatura de heladera durante un mínimo de 8 horas. Una vez que pasen esas 8 horas, sacamos de la heladera, dejamos a temperatura ambiente unas 3-4 horas y volcamos sobre una superficie con semolín, puede ser harina también, elementos semolín, por lo que ya expliqué. Y ahí tenemos, ven cómo este bollo ya se lo siente, es como una especie de globo. Si ustedes lo tocaran, esto es una especie de globito, muy liviano porque tiene todo el gas adentro. Y yo lo que voy a hacer ahora con esto es, el gas va a formar lo que es la miga del pan, y lo que tengo que hacer es, muy gentilmente, es ir apretando de manera tal sin hacer presión, porque si yo hago presión excesiva, si yo meto los dedos así en punta, pincho. Y cuando pincho, libero el gas. Ni hablar de que si yo usara un palote de amasar, por ejemplo, acá, comprimo y también mato todo el gas que tengo acá dentro. No se usa palote para estirar unas pizzas. Una vez lo he visto, pero no se usa. Entonces, yo con esto lo que voy a hacer es, sobre una camita de semolín, es ir apretando, haciendo presión, para llevar todo el gas que tengo adentro, ir llevándolo hacia los bordes. Y que me quede el borde de pizza tan conocido, tan característico. Es lo más rico, ¿no? ¿Eh? Lo más rico. Más rico, sí, hay gente que lo deja, yo no entiendo. Me siento un poco ofendido cuando hago pizza y alguien deja. Pero bueno, como ven, ya lo voy estirando y voy pasando el aire hacia los bordes. Acá se suele hacer esto también, ya con las manos acá, se suele hacer presión con las manos hacia los extremos y se suele hacer, ¿vieron el show ese que la tiran para arriba y toda esa historia? No lo hago acá porque salpicaría harina para todos lados, se me va a llenar de harina el teclado y no va. Pero bueno, acá también la voy girando y voy con los pulgares, voy haciendo presión hacia afuera para que el gas se vaya hacia la periferia. ¿Quedó resuelta la duda, Agus, por ahí? Sí, sí, quedó clarísimo. Estuvo bueno hacer un resumen de todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, yo acá ya tengo la pizza ya estirada.
y la voy a colocar sobre la asadera que tengo. Estas asaderas, la verdad que yo se las recontra recomiendo si les gusta hacer pizza, les gusta cocinar. Son asaderas perforadas. Permiten que la pizza salga más parecida a lo que es la pizza a la piedra o la pizza cocinada sobre un horno de barro. La verdad que da un resultado excelente. Nada, es un gastito, no pasa nada si usamos una asadera común, pero a mi criterio vale la pena. Estiramos sobre acá y vamos a agregar el tomate, que ya les voy a mostrar cómo lo hice. Unos tomates cherry que estuvieron salteados con aceite de oliva. El salteadito este de los tomates cherry permite que nada, que se les rompa un poco la piel y puedan largar un poco más de jugo durante la cocción. Y por último vamos a usar mozzarella. A mí, particularmente, ¿qué pasó con las pizzas acá en Argentina? ¿Qué pasa? Acá hay un muy buen queso y no hay una tradición de masa tan fuerte. Entonces, para resolverla, lo que hacen es las pizzas rebalsan de queso. Si uno va a una pizzería, ojo, son muy ricas, pero es como una escuela de pizzas distinta a lo que son las pizzas italianas que tienen menor cantidad de queso. Yo acá para una pizza estoy usando 150 gramos de mozzarella. Nada, si vos te comés una musa en un restaurante en Buenos Aires o acá en Córdoba, las de Buenos Aires son muy ricas. Todos los que tengan oportunidad de alguna vez ir a Buenos Aires, musa con fainá es casi que una obligación que se tienen que sentarse y pedir eso. Parte de la cultura. Pero bueno, la tendencia es que se les echa un montón. Originalmente acá llevaría albahaca fresca, yo sé que hay escasez, yo no conseguí albahaca fresca, tampoco conseguí albahaca seca, así que le estoy tirando un poco de orégano. Y por supuesto, sal y pimienta. Toda la mozzarella ya la conozco, la compro siempre, entonces no tengo que probar su nivel de sal. Pero siempre prueben el nivel de sal de un queso para saber si tienen que corregir ustedes con sal extra y que no les quede algo de sal. Por último, terminamos con un poquito de aceite de oliva, que está perfumado con ajo. Siempre que agreguen aceite de oliva, hagan un movimiento en rulo, no entren de sopetón a la pizza, porque si no le va a caer un chorro grande a una parte de la pizza y otra le va a quedar desfalcado. Con esto, Agus, no sé si querés ir contándoles cómo sigue el ciclo. Yo voy a prender el horno y a hornear la pizza. Dale, una cosita, después voy a explicar lo que es la salsa de tomate, cómo hiciste eso. Y eso ya volvemos con eso. Perfecto. Bueno, entonces, mientras Pedro va hasta el horno, le voy a contar que, bueno, este viernes tenemos una clase de escritura creativa que va a dar Ale Damen de Rosario. Se pueden sumar, hoy les debería haber llegado el mail. La semana que viene vamos a tener otra clase de dibujo. Y luego vienen, bueno, vamos a tener clase de reciclaje, estamos viendo de hacer una clase de cata de vinos, de edición de fotos, así que bueno, todas las ideas también son bienvenidas. Al finalizar la charla les vamos a dejar directamente desde el Zoom, los va a mandar al formulario de satisfacción donde van a poder, bueno, contarnos qué les pareció la charla, por ahí si tienen alguna idea, algún tipo de charla que les interesaría. Y bueno, también Pedro nos dio opciones para su próxima clase, así que van a poder votar qué es lo que quieren para la próxima clase. Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo. Hemos tenido muy buena recepción, muy buenos comentarios, así que bueno, Pedrito, seguimos con esto. Bueno, perfecto, Agus. La salsa de tomate. Hay algo que sucede acá, en Argentina particularmente, para los que no lo sepan, somos un país básicamente agroexportador, entonces la industria agropecuaria, la producción tanto de carne, de queso, de verduras en general, está muy ligada a ser lo más eficiente posible.
ante eso los tomates son víctimas, por así decirlo, de un uso bastante excesivo de lo que es pesticida, porque se ve que es un alimento que le gusta mucho a los bichos y cosas así. Entonces no está bueno por ahí ingerir la cáscara del tomate fresco. Para eso, un secreto que me enseñó una tía cocinera es rallar el tomate, y a medida que yo lo voy rallando, la pulpa se va a ir rallando y me va a quedar licuada como yo lo tenía recién, y la cáscara me va a quedar en la mano. Si yo tuviera que hacer una producción grande de esto, y no me, yo tengo que hacer 5 pizzas y no quiero rallarme los 5 tomates, algo muy sencillo de hacer es, hago una cruz en el extremo inferior de la fruta, del tomate, hago una cruz con el cuchillo, como les mostré, y sumerjo el tomate 10 segundos, en agua hirviendo. Eso va a hacer que el agua hirviendo penetre por la piel del tomate y yo lo pueda pelar solo. Se pela solo automáticamente. Y con eso, ya después lo podés cubetear y lo mixeas un poco. Siempre que lo mixen, no mixen todo el tomate. Está bueno que, así como yo agregué los cherries y esto para compensar eso, está bueno que quede textura un poco a la fruta, ¿no? Y si no, lo que pueden hacer también es comprar tomate en lata. No, hay algunos de muy mala calidad y otros de buena calidad. Realmente los más caros son de buena calidad. Suele pasar con la mayoría de los insumos. Pero bueno, no es otra cosa más que rallar el tomate, lo que yo hice recién. Y ya como van a ver, me quedo con la cáscara en la mano y la pulpa en el plato. Esa pulpa va a tener un contenido de agua bastante importante. Y para que quede más concentrado, lo que hago es ir retirando ese agua, a medida que como que se va separando el agua del resto de la preparación. ¿Ven? Ya me quedé solamente la piel del tomate. Acá tengo otro poquito de piel. ¿Salió? Y por acá me queda la pulpa del tomate. Esto, ¿ven? Si ven ahí en detalle, en la periferia ya ven cómo empieza a chorrear un poquito de agua. Eso es agua. Entonces la retiro para que quede un poco más concentrado, un poco más sabroso. Pero no hay mucha magia más que eso. Por último, les tengo un bonus track, que es la fainá, que es el acompañamiento clásico de las pizzerías en Buenos Aires, como les comentaba recién. Y el fainá se hace, es muy simple, se hace harina de garbanzos y 2,5 veces agua. Es decir, si volvemos a lo que fue la teoría de la receta de la harina, esto sería una masa hidratada al 250%. Yo acá tengo 50 gramos de harina de garbanzos, tengo 125 gramos de agua. Es eso, un poco de sal y un poco de pimienta. La textura de la masa esta les va a quedar similar a la de unos panqueques. En otro lado le pueden llegar a decir hot cakes, waffles. Una masa muy similar a esa. Bastante hidratada, con una textura líquida, pero el garbanzo tiene la propiedad de absorber mucha agua. Entonces, lo que es necesario es que esto sí repose durante un mínimo de 3 horas. También como cuando uno hace panqueques. Si uno hace panqueques, que es un producto muy clásico también acá en Argentina, se come mucho panqueques con algún dulce o salado. En las fiestas navideñas se suele hacer la famosa torre de panqueques, torre alemana, que son panqueques intercalados con fiambre y mayonesa. Entonces, si uno quiere un buen panqueque o quiere una buena fainá, tiene que darle un buen tiempo de hidratación a esto. Esto también es súper práctico porque lo dejas en la heladera, podés hacer una masa grande y vas fraccionando según lo que vos quieras, lo haces a tu gusto y necesidad. Importante para esto, para que no se pegue, cocinarlo en una superficie con aceite, preferiblemente con un aceite de oliva no virgen, o sea, un aceite de oliva de calidad media. ¿Qué pasa? El aceite de oliva virgen tiene un punto de combustión bajo, porque es muy virgen, y eso hace
si el aceite de combustible no sea bueno para nuestra salud. Entonces es importante usar para cocción aceites que tengan punto de combustión alto. Se recomienda mucho el aceite de canola, viene el aceite mezcla, el aceite de coco es recontra recomendado por su alto punto de combustión, y también se usa bastante en auge ahora lo que es la manteca clarificada. Pero bueno, aceite de oliva queda bien, no virgen porque no es bueno para nuestra salud, pero es importante que el aceite esté caliente para que cuando yo vuelque esto sobre la sartén o sobre la fuente para horno, no se nos pegue. ¿Alguna pregunta hasta acá, vamos? Y hay varias preguntas, se ve que tienen la masa lista y quieren saber la temperatura del horno. ¿A qué temperatura se recomienda que esté antes de poner la masa y a qué temperatura se hornea? Eso, la pizza se hornea a la mayor temperatura que te dé el horno. Los niveles del horno, los niveles del horno, mientras más cercanos a la llama que está abajo, el calor va más por debajo, y cuando está más cercano al techo del horno, el calor va más por arriba. La pizza, yo diría que hay que hornearla en los niveles inferiores del horno para que el fuego sea muy fuerte desde abajo y a horno máximo. Para un pan, el horno debería de ser fuerte al principio, un horno fuerte, previamente calentado, y está bueno agregar algún recipiente con agua, y eso va a hacer que a medida que nosotros calentamos el horno, el agua se va evaporando, va alargando vapor y nos genera humedad dentro del horno. Los hornos de altísima calidad, hornos alemanes, vienen para que uno setee tanto la temperatura de trabajo como la humedad interna del horno. Son hornos que incluso se usan para el leudado de las masas. Uno podría poner 27 grados a tal humedad y ese horno mantiene eso. ¿Cómo es la forma de nosotros emular eso a nivel casero? Eso, poner un recipiente con agua, que el agua evapore, eso genera humedad adentro, y tanto una temperatura alta como una buena humedad ayudan al leudado del pan. Entonces, este pan, yo lo que hice fue 15 minutos a fuego fuerte, y una vez que ya el pan creció adentro del horno, pongo el horno a medio tirando abajo, y lo dejo 20 minutos hasta media hora más, depende del horno. Supongo que queda clarito eso. Si alguien Clarísimo. queda con algún tipo de duda al respecto. Hay una duda que tiene que ver que nos había quedado con el tema de la masa cuando estaba gasificada y por qué no desgasificarla. Acá me dice Juan Pablo, por ejemplo, que él no quiere que le queden burbujas en el pan. ¿No quiere que le quede burbuja en el pan? Así es. Ah, qué problema. Que use harina pesada, que hidrate poco y que use harina integral. Eso va a hacer que no le queden burbujas en el pan. Pero el pan encima es lo que todo el mundo busca. Todo el mundo se desespera porque el pan le quede bien alveolado, con buena burbuja. Y lo otro que me preguntan es por cuánto tiempo se puede guardar esta masa en la heladera y que siga siendo apta para consumo y que quede bien. Bueno, eso era un poco el objetivo de este ciclo, era que nosotros cocinemos de manera eficiente y con cierta conciencia, brindar las herramientas tanto prácticas como teóricas para que uno pueda tomar decisiones de cara a lo que se está cocinando. Y parte de la eficiencia de todo este procedimiento que yo les explico es que el pan va a ser como los vinos. Mientras más tiempo estén en reposo en la heladera, siempre y cuando nosotros los tengamos cerrados sin entrada de aire para que no forme costra, mejor va a ser el resultado que vamos a obtener con ellos. Porque más van a fermentar, mejor nos van a caer, van a desarrollar un mejor aroma, mejor sabor. Así que, de hecho, hay comparativas en videos en YouTube, hay comparativas de cómo queda una pizza con harina fermentada durante un día, harina fermentada una semana, o sea, masa fermentada una semana en heladera. Incluso hacen pruebas con masa fermentada durante 20 días, y está todo perfecto. Ahí saco la pizza del horno. Dale, perfecto.
comentarles a todos que cualquier duda me pueden escribir a mí tanto a Instagram como al mail de Globan. Nada, quedo abierto a ese tipo de consultas. Me gusta que aprendan. Sí, sí, está claro. Ahí le vamos a enviar el formulario para que nos cuente qué le pareció tu charla y mañana le vamos a enviar un mail. También le voy a dejar tu contacto y bueno, te puedes seguir en tu cuenta de Instagram que subís preparaciones y consejos de cocina que son súper interesantes. Así que mañana le vamos a estar mandando toda esa información también. Muchos me preguntan por el video de la clase o que lo quieren ver luego para hacer la pizza el fin de semana y demás. Esto tarda un tiempo que Zoom lo procese. Cuando esté listo, lo vamos a estar subiendo a una de las secciones dentro de la página del COVID que tiene Globant. Hay una sección que se llama Be Kind y ahí vamos a ir poniendo todos los videos de las distintas clases, no solo la de cocina, sino también las que hemos ido haciendo en todos estos días. Bueno, ya salió la pizza del horno. Le vuelvo a agregar un poco de orégano, tiene que ser albahaca fresca, un poco más de pimienta para reforzar el aroma. Los dejo con el ruido. A ver, ponen ahí el micrófono a ver si se escucha. ¿Se escucha lo crocante? Sí, sí, mucha envidia de este lado. Eso nos lo da. Y lo servimos ahí. Y con la porción de fainá por encima. Esto es lo que nos serviría en una pizzería en Buenos Aires. La verdad que vale bastante la pena. Y bueno, si no hay más dudas al respecto, quería invitarlos a que participen en la votación. Yo tenía ganas de enseñar algo de comida árabe. La verdad que me parece que, bueno, esto que, como ya nombré en algunos momentos, es bastante icónico de lo que es la gastronomía y la verdad que se nota mucho más en Buenos Aires. Buenos Aires tiene una recetaría incluso más fuerte que acá en Córdoba. Y bueno, acá en Córdoba tenemos en porcentaje una influencia árabe bastante fuerte. Hay locales de comida árabe excelentes. Así como les recomendé que se pidan en Buenos Aires una porción de musa con fainá, les recomiendo que si visitan Córdoba eh, vayan a restaurantes de comida árabe, San Acete, hay todo de una calidad extrema. Y bueno, me parecía que era una buena opción esto de la comida árabe. También me parecía interesante dar una clase de manipulación de pollo, cómo usarlo, cómo lograr unos buenos resultados mediante natación, mediante distintos tipos de cortes, y el plato en especial que quería enseñar es una rellena que va apanada. Entonces, de paso, también podemos ver lo que son las técnicas de apanado y eso como objetivo guarnición. Y la otra opción que se me ocurría era una clase de hamburguesas, donde enseñaría a hacer tanto hamburguesas tradicionales, que llevan solo carne, hamburguesas vegetarianas, y a su vez enseñar a hacer el pan para unas buenas hamburguesas. Lo dejo todo a su... Respecto al pan, quedaron algunas dudas con el tema de las semillas. ¿En qué momento se ponen las semillas? ¿Se puede poner dentro de la masa o tiene que ser solamente cobertura? ¿Podemos aclarar eso, por favor? Sí, como no, no hay ningún problema. Sí, esto era el cierre de lo que fue la clase de hoy. Todas las dudas que vayan quedando, yo no tengo problema en quedarme y resolviéndolas. Este pan que yo les mostré a lo primero, este está hecho con la masa ya en semillas. Es exactamente el mismo procedimiento, nada más que agregamos las semillas durante el amasado. Mezclamos junto con los demás sólidos, junto con la sal, junto con las harinas, el agua, la levadura, también agregamos semillas. Mi recomendación es que el peso de semillas sea una quinta parte del peso de la harina. Es decir, si vamos a hacer 1 kilo de pan con semillas, usemos 100 gramos de semillas. Lo mismo para esa misma proporción para lo que fue la cobertura. La cobertura, recuerden, partes iguales de agua, partes iguales de semillas, eso forma como un gel, una baba, que nos va a ayudar a que eso se cubra de manera pareja y quede bien adherido. Ven, miren, yo esto lo muevo y no desprende la semilla. Por otro lado, una buena técnica que pueden hacer para que las semillas aporten más aroma y más sabor es tostarlas. Y eso también va a ayudar a lo que les nombraba antes, que es la activación de las semillas. ¿Alguna duda, Gus? Acá me preguntan si ese mismo pan se podría rellenar de queso.
Sí, como no, por supuesto. Para rellenarlo de queso hay muchas formas. Estirando esto, y acá rellenar jamón y queso e ir haciendo los cierres como yo les mostraba para la baguette, sino algo bastante interesante que podrían hacer es, supónganse, los tiran, le dan un corte. Al muchacho este que quería el pan sin burbujas, que use palote también. El palote te mata, el palo de amasar mata la burbuja. Bueno, esto lo que yo hice acá es como un triángulo. Yo acá podría poner jamón, queso, y esta es la técnica de bollado que se usa para lo que son los sacramentos, las medialunas, toda esa panadería. Yo puedo poner acá un cacho de dulce de membrillo, un cacho de jamón y queso, lo envuelvo con esto, cierro estas puntas para acá y ovillo. Y ahí nos queda también, voy ovillando y vuelvo para atrás. Eso sería, y bueno, queda ahí, eso sería la forma de hacer un sacramento. La media luna se hace de la misma forma, partiendo de un triángulo, nada más que cuando yo le metí las puntas del triángulo, las metí para adentro, la media luna se las dejan afuera, y con eso logran la forma tradicional. Me están pidiendo tu Instagram. Quieren ver qué es lo que has hecho. Pedro.taviano, ahí subo recetas que hago todo el tiempo, de lo que más subo. Bueno, hoy adopté una gatita. Hoy me trajeron una gatita, así que capaz que subo alguna foto de la gata. Y Está muy bien. sí, Ahí vamos a mandarla por el chat, voy a mandar tu Instagram. y ahí subo recetas todo el tiempo y la verdad que a mí me gusta mucho lo que es la difusión de la información y que la gente se cope con lo que a mí me gusta hacer. Entonces, nada, cualquier duda que tengan, se las voy a estar resolviendo en la medida que esté disponible. Bueno, lo mismo, para una media luna, que también podría ser rellena, un triángulo y se va ovillando. Voy tirando un poco para atrás, voy ovillando, tirando para atrás, ovillo. Obviamente las medialunas se hacen con hojaldre y con todas cosas así. Pero no me dejes colgado, Agustín. No, estoy buscando en Instagram y no te estoy encontrando. Pedro, ¿Vos estás seguro que es Pedro? capaz te tengo Estamos teniendo bloqueado. problemas con el link. Ah, puede ser que me tengas bloqueado. No, pero la vez pasada yo lo sugerimos por acá y me agregaron un par de gente, así que no. Bueno, lo pongo ahí, Pedro.Otaviano. Ahí lo tienen en el chat para que lo puedan seguir. Y se puedan sacar todas las dudas que tengan. Bueno, creo que ya estamos. Ya hemos respondido todas las preguntas. Si llega a quedar alguna otra pregunta, te pueden escribir también, bueno, pedro.otaviano@globan.com. El chat de global, no hay ningún tipo de. Y perfecto. Bueno, entonces terminamos con la clase de hoy. Quiero agradecerles a todos. Ahora les pido que no salgan. Al cerrar la reunión les va a aparecer el formulario donde van a poder votar de qué quieren que sea la próxima clase de cocina. También van a poder comentarnos qué les pareció, si tienen alguna idea o si alguno de ustedes quiere dar una clase de algo que sepan hacer, que les guste y que lo quieran compartir con el resto de nosotros. Y por último, bueno, con toda esta producción, creo que ni en los canales de cocina he visto tanta producción últimamente. Se merece unas cuantas estrellas nuestro amigo Pedro, así que, bueno, hagan explotar ese Start Me Up con el hashtag NonTechTalk. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Pedrito. No, muchas gracias a todos. Gracias Nos a vos. vemos. Chao, chao.